Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy estamos aquí delante de la presencia, primero que todo, del Señor y delante de todos ustedes, tratando de llevarles todas las buenas informaciones que hubo acerca de la primera venida de Cristo a esta tierra. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros de patrón de conducta seguir todas las cosas que a él le pasaron, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, en qué debemos creer y en qué no debemos de creer. Es muy duro fue muy duro para esta gente perderse porque por falta de conocimiento. Como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues bien, por falta de conocimiento pereció la gente y no queremos que esto nos ocurra durante la segunda venida de Cristo. Queremos que estar preparados, creerle, aceptarlo, entenderlo, asimilarlo, para que cuando Él venga en su segunda venida no nos halle faltos, porque es muy triste estar hallado falto y no pasar un examen, y sobre todo un examen tan duramente calificado como va a ser este, porque no hay una oportunidad nueva, no hay una segunda oportunidad. Por eso lo traemos a ustedes para que ustedes aprendan, al igual que hemos aprendido nosotros, porque no es fácil. Estos aprendizajes son sumamente difíciles y nosotros tenemos que enseñarlos, pero antes de enseñárselos a ustedes, tenemos que asimilarnos nosotros. Pues hoy vamos a ver el comportamiento de Judas después de que Cristo
fue juzgado ante Ananás y Caifás y qué fue lo que a él le pasó. Así es que vamos a también aprender de los errores que cometieron otras personas y vamos a aprender al error que cometió Judas Iscariote cuando él entregó a Cristo Jesús. Porque ustedes podrán decir, qué duro, qué difícil, yo no entregaría a Cristo jamás. Pero, quién sabe, estando en esas circunstancias, si seríamos o no seríamos capaces de hacerlo. Por eso hay que estar preparados, hay que aprender para poder actuar de la manera correcta. Pero como siempre, antes vamos a hacer una oración para que todos, donde quiera que estén, inclinen su rostro y oren conmigo. Amantísimo Padre Celestial, corrígenos, ayúdanos, bendícenos, protégenos, guárdanos. Y nosotros también, por otro lado, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te pedimos que nos enseñes a hacer las cosas correctamente de acuerdo a tu voluntad y no a la voluntad nuestra. Porque siempre nosotros andamos manipulando para que se haga nuestra voluntad, conforme a como nosotros vemos las cosas en esta tierra. Pero nosotros somos una cosa y tú eres otra, Padre. Así que corrígenos y ayúdanos a ser cada día mejor. Hoy vamos a ver el pasaje sobre Judas, que él pues no hizo lo correcto delante de ti, pero esperemos que sea de gran aprendizaje para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver el deseado de toda la gente, a Judas Iscariote. Como se los he dicho siempre, toda esta información la encontramos en Radio Costa Rica, la encontramos en 930M, la encontramos también en Laicos en Acción, en YouTube, la encontramos en las redes sociales, en Facebook Live, la encontramos y están a la disposición de ustedes. Y un montón de programas más que son de gran enseñanza para todos nosotros. Así es que hoy vamos a empezar con Judas. La historia de Judas presenta el fin de una vida que podría haber sido honrada a Dios. Recordemos que él fue un elegido de Dios con los 12, y si él se perdió al final fue porque no había entregado totalmente su corazón al Señor. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12. Y su desaparición habría sido muy, pero muy sentida. A no ser por los tributos revelados al final de la historia, el aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que, como él, hubiese de traicionar cometidos sagrados. Uno dice, si no hubiera ido a Jerusalén, no hubiera hecho lo que hizo, estamos de acuerdo, pero lo que él sentía en su corazón por Cristo y por los discípulos, ahí estaba. Lo que pasa es que cuando él vino a Jerusalén, ya saltó a la luz lo que él pensaba y lo que él sentía. Y lo que él sentía por Cristo y por la circunstancia en ese momento. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Estamos navegando en dos aguas. Por un lado queremos tener bienes materiales y por otro lado queremos la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos o nos lleva Cristo a una encrucijada en donde no nos queda más que elegir. ¿Qué es lo que queremos? Y eso fue lo que le pasó a Judas. Un poco antes de la Pascua, Judas había renovado con los sacerdotes su contrato de entregar a Jesús en sus manos.
Entonces se determinó que el Salvador fuese prendido en uno de los lugares donde se retiraba a meditar y a orar. Desde el banquete celebrado en casa de Simón, Judas había tenido oportunidad de reflexionar en la acción que había prometido ejecutar. Pero su propósito no había cambiado. Él no había cambiado. Él habló con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, con los príncipes, habló con todo el mundo y ya tenía planeado entregarlo. Ya tenía planeado entregarlo. Cuando él fue a la cena del Señor, que cuando Cristo le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Ya estaba decidido. Y estaba decidido. Por eso les digo, ya él tenía preparado todo. Para él fue un fiasco Cristo, para él fue un fiasco Cristo, porque él lo que quería era un puesto de renombre, él lo que quería era tener un puesto a la par de Cristo cuando él dominara y venciera a los romanos. Entonces, él se aseguraba de que iba a tener un puesto como el que él quería. Y había trabajado durante todo su compartir con los apóstoles y con Cristo. Él ya venía maquinando en ese puesto tan deseado por él para alcanzarlo. Pero fue un fiasco para él, porque él vio que definitivamente Cristo no iba a gobernar en este mundo y que tal vez no era el Mesías como lo había prometido. Él dudó en su corazón. Y eso nos pasa a muchos. Nos hace, el enemigo nos hace dudar y amar los bienes materiales de este mundo. Así es que él, antes de la Pascua, ya había renovado con los sacerdotes su contrato de entregar a Jesús en sus manos. Entonces se determinó que el Salvador fuese prendido. ¿En cuál lugar? En los que él se acostumbraba a ir. Desde el banquete celebrado en casa de Simón, ya él había tenido la oportunidad de reflexionar en la acción que había prometido ejecutar. Pero su propósito no había cambiado. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo entregó al Señor de gloria a la ignominia y la muerte. Óigame, por el precio de un esclavo. Ese era el valor con que Judas tasó a Cristo Jesús, como un esclavo. ¿Por qué? Porque él vino a servirnos. Y eso era un trabajo digno de un esclavo. Venir a servir a sus señores. Y eso así, él fue lo que sintió en su corazón. Por otra parte, Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero, pero no había sido siempre corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia, hasta que éste había llegado a ser motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo, y al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con el amor al dinero. Con el amor al dinero. Es muy lindo, nos provee de muchas cosas, nos da muchos ratos de placer, pero puede caer uno en manos de Satanás y ser un ídolo para nosotros. Y hacer cualquier cosa con tal de obtenerlo. Y en este momento Judas vio que por medio de Cristo él no iba a lograr el puesto que él merecía según él.
y que entonces mejor lo vendía, porque valía más la platita en la mano. Las 30 monedas de plata eran mejor tenerlas en sus propias manos que aceptar un hombre que podía ser o no podía ser el Mesías, porque él dudaba en su corazón de que fuera el Mesías. Y así fue arrastrado a la peor bajeza que puede existir en este mundo, porque en este mundo hay gran corrupción, pero una bajeza como la que hizo Judas de entregar a nuestro Redentor es la peor del mundo. Usted no oye que a ningún chiquito le pongan Judas, que lleve el nombre de Judas, jamás, porque es un nombre desechado, desechable. Y Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. La enseñanza del Salvador conmovía sus corazones, mientras pendían arrobados de las palabras que pronunciaba en la sinagoga, a orillas del mar o en el monte. Judas vio a los enfermos, los cojos, a los ciegos acudir a Jesús desde los pueblos y las ciudades. Vio también a los moribundos puestos a sus pies. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Sintió en su propia presencia la evidencia del poder de Cristo. Reconoció la enseñanza de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al gran maestro, deseaba estar con él, sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Él admiraba a Jesús y deseaba ser como él, pero en su corazón era más fuerte el amor al dinero. El amor al dinero. Sintió un deseo de ser transformado también. El Salvador no rechazó nunca a Judas, nunca lo rechazó. Le dio el lugar entre los 12. Le confió la obra del evangelista, de un evangelista. Le dotó de poder también para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. No se entregó plenamente. No renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por su acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar. Él todo el tiempo estaba criticando y acusando y juzgando también, porque cuando uno critica y acusa, está juzgando, pero ese lugar solo lo puede ocupar Cristo Jesús porque Él es el juez. Y uno ahí está quitando a Cristo de su lugar y poniéndose uno mismo. Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía gran influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. Él se sentía que era más que cualquiera de los discípulos. Es más, le puedo decir que él se sentía hasta más. Llegó el momento a sentirse que era mejor que Cristo Jesús. Tan es así que lo entregó. Ellos no veían sus oportunidades, pensaba él, ni aprovechaban las circunstancias. La iglesia no prosperaría con hombres tan cortos de vista como directores, porque eso era lo que él creía. Él lo que creía era que se iba a montar en este mundo una iglesia, un pueblo, y que ellos iban a ser los directores, y que los discípulos no merecían estar ahí.
eran menos que él. Eso era lo que él creía. Pedro pensó, era impetuoso, obraba sin consideración. Juan atesoraba las verdades que caían de los labios de Cristo y era considerado como Judas como un mal financista. Para él Juan era puro amor nada más y él no iba a ser ningún financista. Mateo, cuya preparación le había enseñado a ser exacto en todas las cosas, era muy meticuloso en cuanto a la honradez y estaba siempre contemplando las palabras de Cristo y se absorbía tanto en ellas que, según pensaba Judas, nunca se le podría confiar la transición de asuntos que requieren previsión y agudeza. Así pasaba Judas revista a todos los discípulos y se lisonjeaba, porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería en frecuencia con perplejidad y embarazo. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. En su propia estima, reportaba honra a la causa y como tal se presentaba siempre. Sí es cierto, él era un gran financista, porque su amor al dinero lo llevaba a ser un gran financista. Pero eso era lo que Dios necesitaba, eso era lo que Cristo necesitaba. En ese momento, no. Entonces quedaba por fuera. Y él estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter. No se veía él mismo. Y Cristo le colocó donde tuviese oportunidad de verla y de corregirla. Porque siempre Dios nos pone en la disyuntiva de ver nuestro propio carácter y corregirlo. Y yo le digo a todo el mundo, no hay peor cosa que volver los ojos hacia adentro y verme yo lo fea que soy. Lo fea que soy. Y tener la capacidad de decirle a Cristo, corrígeme por favor, porque no me gusto. Y Judas no estaba en esa condición. Como tesorero de los discípulos, estaba llamando a proveer las necesidades del pequeño grupo y aliviar las necesidades de los pobres. Y vamos a leer Juan 13:27. Juan 13:27. Que dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él estaba en la cena pascual, Cristo cogió el bocado, se lo llevó a la boca, y en ese momento Satanás entró en él. Cristo se dio cuenta y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso es, bueno, qué cosa más terrible. Puede ser que Cristo que le diga a uno, lo que vas a hacer, hágalo ya, ¿para qué lo piensa tanto? Si de por sí no lo va a lograr, porque su corazón está hecho de piedra. Yo quise darte un corazón nuevo, libre de dolor, de amargura, de resentimientos, de prejuicios, de todo. Y no lo aceptaste. Entonces hágalo ya de una vez, ¿para qué lo piensa tanto? Los discípulos pensaban que le ordenaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Mientras servía a otro, Judas podría haber desarrollado un espíritu desinteresado, pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de abnegación, Judas alimentaba su disposición avara. Él era codicioso, avaro era. Las pequeñas sumas que llegaban a sus manos eran una continua tentación.
Con frecuencia, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a sus propios propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. A sus propios ojos estos pretextos servían para excusar su acción, pero a la vista de Dios era un ladrón, porque era muy poco dinero que ellos recogían en ese momento. Recordemos que todos, por seguir a Cristo, habían abandonado sus labores y que ellos estaban metidos en el ministerio. Y ellos vivían o sobrevivían de acuerdo a las donaciones que les hacían. Además, lo seguía demasiada gente y había que alimentar a multitudes. Pero él se aprovechaba y jalaba agua para su molino. La declaración con frecuencia repetida por Cristo de que su reino no era de este mundo ofendía a Judas. Él había trazado una conducta de acuerdo con la cual él esperaba que Cristo obrase. Él se había hecho un montón de ideas en su cabeza de cómo iba a funcionar, qué iban a hacer, cómo lo iban a resolver. Y lo que Cristo decía no encajaba con lo que él pensaba. Se había pues propuesto que Juan el Bautista fuese librado de la cárcel, pero he aquí que Juan había sido decapitado. Y Jesús, en vez de aseverar su derecho real y vengar la muerte de Juan, se retiró con sus discípulos a un lugar del campo. Y Judas quería una guerra más agresiva. Él lo que quería era montar una lucha con armas, con todo, para vencer a los romanos. Eso era lo que él pensaba en su mente. Pensaba que si Jesús no impidiese a los discípulos ejecutar sus planes, la obra tendría más éxito. Notaba la creciente enemistad de los dirigentes judíos y vio su desafío: quedar sin respuesta cuando exigieron de Cristo una señal del cielo. Su corazón estaba abierto a la incredulidad y el enemigo le proporcionaba motivos de duda y rebelión. ¿Por qué se espaciaba tanto Jesús en lo que era desalentador? ¿Por qué predecía pruebas y persecución para sí y sus discípulos? La perspectiva de obtener un puesto elevado en el nuevo reino había inducido a Judas a abrazar la causa de Cristo. Él iba detrás de Cristo nada más por la expectativa que él tenía de alcanzar un puesto de renombre cuando Cristo montara su propio reino aquí en la tierra. Eso. Y lo despreció porque cuando Cristo venga en su segunda venida, también él va a traer consigo a los apóstoles. Y ahí Judas hubiera tenido un puesto de renombre. Es más, estaría inscrito en las puertas del cielo. Y sin embargo, renunció a eso por avaro y codicioso. ¿Iba a quedar frustradas sus esperanzas? Judas no había llegado a la conclusión de que Jesús no fuera el Hijo de Dios, pero dudaba y procuraba hallar alguna explicación de sus poderosas obras. Y esa es la duda que Satanás pone en nuestra mente. ¿Será o no será? ¿Existirá o no existirá? ¿Vendrá o no vendrá? Han pasado tantos años y no ha venido. No, seguro ya se olvidó de nosotros. Todo eso Él no nos pone en nuestra mente. A pesar de la propia enseñanza del Salvador, Judas estaba de continuo sugiriendo la idea de que Cristo iba a reinar como rey en Jerusalén. Procuró obtenerlo cuando las 5,000 fueron alimentados.
En toda ocasión, Judas ayudó a distribuir el alimento a la hambrienta multitud. Tuvo oportunidad de ver el beneficio que estaba a su alcance e impartir a otros. Sintió la satisfacción que siempre proviene de servir a Dios. Ayudó a traer a los enfermos, a los dolientes dentro de la multitud de Cristo. Vio qué alivio, qué gozo y alegría penetraban en los corazones humanos por el poder sanador del restaurador. Podría haber comprendido los métodos de Cristo, pero estaba cegado por sus deseos egoístas. Judas fue el primero en aprovecharse del entusiasmo despertado por el milagro de los panes. Él fue el que puso en pie el proyecto de tomar a Cristo por la fuerza y hacerle rey. Sus esperanzas eran grandes y su desencanto fue muy amargo, demasiado amargo. Porque Cristo no reunía las expectativas que él se había hecho creer en su mente. El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida fue el punto decisivo en la historia de Judas. Oyó la palabra, vamos a ver cuál palabra es la que va a oír de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a leer Juan 6:53. Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Repito, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más bien que mundanal. Y eso no era lo que él quería. ¿Para qué quería él comer y beber la sangre de Cristo? Lo que él quería era un puesto de renombre. Se consideraba previsor y pensó que podía vislumbrar que Cristo no tendría honores ni podría conceder altos puestos a sus seguidores. Resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse y quedaría la expectativa, y así lo hizo. Él anduvo cerca, merodeando, pero sin comprometerse él personalmente, sin involucrarse de corazón, porque eso no era lo que él esperaba que le ofreciera a Cristo. Desde ese tiempo expresó dudas que confundían a los discípulos, introducía controversias y sentimientos engañosos, repitiendo los argumentos presentados por los escribas y los fariseos contra los acertos de Cristo. Todas las dificultades y cruces, grandes y pequeñas, las contrariedades y aparentes estorbos para el adelantamiento del Evangelio, eran interpretados por Judas como evidencias contra su veracidad. Él ponía en tela de juicio todo lo que se decía, todo, y dudaba, y presentaba lo que los escribas y los fariseos decían. Introducía pasajes de la Escritura que no tendrían relación con las verdades que Cristo presentaba. Estos pasajes separados de su contexto dejaban perplejos a los discípulos y aumentaba el desaliento que constantemente los apremiaba. Oiga, qué importante es esto, porque hay muchas iglesias y muchas personas que sacan versículos bíblicos de contexto y crean sus propias doctrinas para confundirnos. Y eso era lo que hacía Judas. Y hay que estar muy bien parados espiritualmente para que no se lo lleven a uno en banda. Sin embargo,
Judas hacía esto de una manera que parecía concienzuda. Y mientras los discípulos buscaban pruebas que confirmasen las palabras del gran maestro, Judas los conducía casi imperceptiblemente por otro camino. Así, de una manera muy religiosa y aparentemente sabia, daba a los asuntos un cariz diferente del que Jesús le había dado y atribuía a sus palabras un significado que él no le había impartido. Sugestiones excitaban constantemente un deseo ambicioso, de preferencia temporal, y así apartaba a los discípulos de cosas importantes que debieran haberse considerado. Las disensiones en cuanto a cuál de ellos era el mayor era generalmente provocado por Judas. Yo me imagino que llegaba y decía, mira, cuando me nombren a mí del principal, el que voy a manejar todo el dinero del reino de este mundo, y ahí él dejaba divagar su mente en un montón de ilusiones. Y los otros se ponían celosos también, porque ninguno había entendido. ¿Cuál era la diferencia entre Judas y los demás? Era el corazón. Unos amaban realmente a Jesús y deseaban estar con él. De corazón, por lo que él era, no por lo que podrían obtener a través de él. En cambio, Judas sí. Él lo amaba, pero siempre y cuando lo favoreciera. Lo favoreciera. Cuando Jesús presentó al joven rico la condición del discipulado, Judas sintió desagrado. Pensó que se había cometido un error. Si a un hombre como este joven príncipe podía relacionárselo con los creyentes, ayudarían a sostener la causa de Cristo. Si se le hubiese recibido a él, Judas como consejero pensaba podría haber sugerido muchos planes ventajosos para la pequeña iglesia. Sus principios y métodos diferían algo de los de Cristo, pero en estas cosas se creía más sabio que Cristo. Imagínense dejar la oportunidad del joven rico, todo el capital que podía haber aportado a la causa. Y eso Judas no lo podía soportar. Él no lo podía soportar. En todo lo que Cristo decía a los discípulos, había algo con lo cual Judas no estaba de acuerdo en su corazón. Bajo su influencia, la levadura del desamor estaba haciendo rápidamente su obra. Los discípulos no veían la verdadera influencia que obraba en todo esto, pero Jesús veía que Satanás, comunicando sus atributos a Judas y abriendo así un conducto del cual podía influir en la de los otros discípulos. Y Cristo lo declaró un año antes de la entrega. Y vamos a ver qué fue lo que Cristo dijo en ese momento, y es en Juan 6:70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Cristo estaba muy seguro de lo que él estaba haciendo. Él sabía cuál era el diablo que andaba por ahí. Él lo sabía. Y eso fue tiempo antes, un año antes de que lo entregara. Sin embargo, Judas no se oponía abiertamente, ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. No murmuró abiertamente hasta la fiesta celebrada en la casa de Simón, cuando María ungió los pies del Salvador. Judas manifestó su posición codiciosa. Bajo el reproche de Jesús, su espíritu se transformó en hiel. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras, y la codicia durante tanto tiempo alimentada le dominó.
Así sucederá a todo aquel que persiste en mantener trato con el pecado. Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden a ellos a la tentación de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. Porque lo primero que hace el enemigo es cautivar nuestra voluntad, anular nuestra voluntad, para que no podamos decidir por nosotros mismos. Nos ciega para que no podamos ver la luz. Y eso es lo que hacía con Cristo. Y en ese momento Judas lo estaba manifestando. ¿Cómo María iba a poner en los pies, y sobre todo en los pies de Cristo, un perfume tan valioso, cuando había un montón de gente necesitada que había que ser alimentada? Pero él en ese momento no le interesaba ni alimentar a la gente, ni el perfume, ni nada. Él lo que le interesaba era que ese dinero que costaba ese perfume, que era carísimo, llegara a sus arcas, para él poder hacer lo que no tenía que hacer. Pero él estaba completamente empedernido, él estaba decidido. Y aún después de haberse comprometido 2 veces a traicionar al Salvador, tuvo la oportunidad de arrepentirse. En ocasión de la cena de Pascua, Jesús demostró su divinidad, revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Entonces el caso de Judas fue decidido, y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. Recordemos, ¿qué fue lo que pasó en la cena de la Pascua? Había que lavar los pies de los discípulos. Era parte de la tradición. Cuando ellos llegaban a un lugar, tenían que lavarse los pies y las manos. Y eso le competía al siervo, al esclavo, llegar y lavar. Y ninguno quería tomar ese puesto, porque todos estaban decididos a que ellos iban a recibir un nombramiento importante cuando Cristo reinara en este mundo, y ellos no se iban a rebajar al lugar de siervos. Y Cristo se arremangó las mangas y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y para Judas eso fue lo peor que pudo haber hecho Cristo. Y ahí fue donde él dijo, no, este no tiene pasta de rey de reyes, nada, no tiene pasta de nada. Y ahí fue donde él salió corriendo a entregarnos. Jesús razonó que si Cristo había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús no debía morir, lo único que haría sería obligarle a liberarse. En todo caso, Judas ganaría algo con su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su Señor. Él dijo, de por sí, de todas maneras, lo van a apresar en cualquier momento. Así es que me salgo yo favorecido con estas 30 monedas de plata y que él se salve. De por sí, él se puede salvar a él mismo. Él puede negociar. Él puede llegar a un acuerdo. Y si ha hecho tantos milagros, él podrá liberarse a sí mismo. Eso fue lo que él pensó. Judas no creía que Cristo se dejara arrestar. Al entregarle era su propósito enseñarle una lección. Óigame, el propósito de Judas me da risa, que enseñarle una lección a Cristo, imagínense. Se proponía desempeñar un papel que indujera al Salvador a tener desde entonces cuidado de tratarle con el debido respeto. Pero Judas no sabía que estaba entregando a Cristo a la muerte. No lo pensó.
¿Cuántas veces, mientras el Salvador enseñaba en parábolas, los escribas y fariseos habían sido arrebatados por sus ilustraciones sorprendentes? ¿Cuántas veces había pronunciado juicio contra sí mismos? Con frecuencia, cuando la verdad penetraba en su corazón, se había llenado de ira y había alzado piedras para arrojárselas. Pero, vez tras vez había escapado. Puesto que había escapado de tantas trampas, pensaba Judas, no se dejaría entrampar ni prender esta vez tampoco. Ese era el concepto que él tenía, que iba a salir siempre liberado. Y Judas decidió probar el asunto. Si Jesús era realmente el Mesías, el pueblo por el cual había hecho tanto, se reuniría en derredor suyo y le proclamaría rey. Esto haría decidirse para siempre a muchos espíritus que estaban ahora en la incertidumbre. Judas tendría en su favor al haber puesto al rey en el trono de David. Y este acto le aseguraría el primer puesto, el siguiente a Cristo en el nuevo reino. El falso discípulo desempeñó su parte en la entrega de Jesús en el huerto cuando dijo a los caudillos de la turba. Vamos a ver qué les dijo. Vamos a ver Mateo 26:48. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Al que yo besare, ese es, prendedle. Eso es lo que había dicho. Creía plenamente que Cristo escaparía de sus tiranos. Entonces, si lo inculpaban, diría, no os he dicho que lo prendiesen. Judas contempló a los apresadores de Cristo mientras actuando, según sus palabras, se le ataban firmemente. Con asombro vio que el Salvador se dejaba llevar. Ansiosamente le siguió desde el huerto hasta el proceso delante de los gobernantes judíos. A cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiese a sus enemigos, presentándoles delante de ellos como hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poderes. Pero mientras las horas transcurrían y Jesús se sometía a todos los abusos acumulados sobre él, se apoderó del traidor un terrible temor de haber entregado a su maestro a muerte. Hasta ese momento fue que Judas entró en razonamiento de que había entregado a su maestro a muerte. Y cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable, y de repente una voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror a todos los corazones. Es inocente, perdónalo, Caifás, gritaba Judas. Es inocente, perdónalo, Caifás. Se vio entonces a Judas, hombre de alta estatura, abrirse paso a través de la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado, y había en su frente gruesas gotas de sudor. Corriendo hacia el sitial del juez, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que habían sido el precio de la entrega de su señor. Asiéndose vivamente del manto de Caifás, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Caifás se sorprendió airadamente de él, pero quedó confuso y sin saber qué decir. La perfidia de los sacerdotes quedaba revelada. Era evidente que habían comprado al discípulo para que traicionase a su maestro. Yo he pecado, gritó otra vez Judas, entregado la sangre inocente. Pero el sumo sacerdote, recobrando el dominio, contestó con desprecio. Vamos a ver qué fue lo que contestó. Y eso está en Mateo 27:4, que dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, no nos importa, allá usted con su dolor y su sufrimiento. Los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero despreciaban su bajeza. Cuando les hizo su confesión, lo rechazaron desdeñosamente. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en la espera del juicio. Pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negando al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo, para esta hora he venido al mundo. Un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea. Con asombro presenciaron toda la longanimidad de Cristo hacia su traidor. Otra vez sintieron la convicción de que ese hombre era más que mortal. Pero si era el Hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no se libraba de sus ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Judas vio que sus súplicas eran vanas y salió corriendo de la sala exclamando, demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Más tarde, ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaba por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos burlas entre la muchedumbre y más de uno revelaba en su pálido rostro pensamientos íntimos. La retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. Qué fácil es culpar a Judas, ¿verdad? Qué fácil es. Y decir, qué bárbaro, ¿por qué hizo eso? Pero usted y yo también lo entregamos. Con nuestros delitos, con nuestros pecados, contra nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces lo hemos ignorado? ¿Cuántas veces lo hemos despreciado? ¿Cuántas veces hemos dicho, así no lo quiero, Cristo Jesús, yo no quiero esto para mí, yo quería otra cosa para mí? ¿Cuántas veces lloramos amargamente porque tenemos que pagar una cuenta y el ingrato de Cristo, siendo el dueño del oro y de la plata, no es capaz de suministrarlo? Cuando nosotros mismos fuimos los que nos metimos en esos enredos. ¿Cuántas veces estamos enfermos y decimos, ¿por qué yo, Cristo? ¿Por qué a mí? Yo no merezco esto. Cuando andábamos tomando y comiendo y haciendo cosas que perjudicaban nuestra salud. Pero cuando tenemos a la soga al cuello y cuando ya decimos como Judas, es tarde, demasiado tarde. Tenemos dos caminos. O seguir renegando o aceptar a Cristo y que Él nos dé lo que Él nos quiere dar. ¿Cuántas veces somos malagradecidos y por una cosa que nos faltó y nos dio 100 y estamos renegando y diciendo, yo quería esa otra cosa que no tenía?
y no nos conformamos y no le damos gracias a Dios por todas las cosas que nos da y solo nos estamos fijando en la que no nos da. Lo vendemos, lo negamos. Cuando estamos comportándonos como el mundo, lo estamos negando. Cuando estamos hablando improperios, lo estamos negando. Cuando andamos haciendo lo que nos da la gana y en nuestra vana manera de vivir, también lo estamos entregando. Pero Cristo, con su infinita misericordia, siempre nos va a perdonar. Siempre. Pero las consecuencias del pecado no las que podemos quitar de encima. Fue muy doloroso para Judas. Por 30 monedas de plata, vender a su Señor. Él no dimensionó las consecuencias de su pecado. No dimensionó las consecuencias de su pecado. Para nada. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No dimensionamos las consecuencias de nuestro pecado. Y cuando estamos recibiendo las consecuencias de nuestros pecados, entonces preguntamos todavía descaradamente, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Triste, muy triste, pero es la realidad. Así es que tenemos que ponernos con Dios y aprender también, como se los dije, de los errores al principio, aprender de los errores que cometieron los demás, para no cometerlos también uno, porque ya es sumar un error más al cúmulo de errores que hemos venido cometiendo a través de nuestra historia. Todavía es tiempo, todavía no se ha quitado la gracia. Todavía tenemos a un abogado que es Cristo Jesús, que Él siempre está dispuesto a defendernos. No despreciemos esta oportunidad, no la despreciemos, porque Él con su infinita misericordia quiere que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Y no lo hacemos. Así es que una lección más, un aprendizaje más, una programación más traída con mucho amor para ustedes y con mucho amor Cristo nos las entregó a nosotros para que lo compartiéramos con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y adelante, siempre con la mirada puesta en el Señor y pidiéndole perdón en todo momento y siendo agradecidos con Él. Nos vemos la próxima semana y bendiciones para todos.